Los 12 primeros meses de vida del bebé son cruciales, tanto para su desarrollo físico como mental. En esta etapa, el pequeño experimenta grandes transformaciones. Crece, le salen sus primeros dientes, su alimentación pasa por diferentes fases y comienza a tomar conciencia de su entorno, del que le rodea. Porque nacer siempre es un acontecimiento importante, dedicamos este Vital Prevención al primer año de vida del bebé. Bienvenidos. Son muchos los cuidados a tener en cuenta en los 12 primeros meses de vida del bebé. Para hablarnos de ellos, hoy nos acompaña José Luis Fernández Trisac, pediatra del Hospital Materno Infantil de A Coruña. Bienvenido a Vital, José Luis, y gracias por estar con nosotros. Hola, encantado de estar aquí compartiendo este rato con vosotros. Bueno, doctor, ¿por qué es tan importante el primer año de vida del bebé? Hombre, hay que tener en cuenta que nosotros siempre decimos que el día más importante de las personas es el día del nacimiento. Y después, el primer año también es una etapa muy importante, es la etapa de consolidación, de formación, de maduración. Es una etapa sin duda que va a marcar toda la vida. ¿Y cuándo se debe realizar la primera consulta al pediatra y qué es lo que se examina en ella? Bueno, la primera visita generalmente se hace en las primeras 24 horas de vida. En las primeras 24 horas de vida se hace un examen, una exploración básica, viendo toda la maduración, los aparatos y sistemas que podemos acceder desde el punto de vista de una exploración física, viendo que no haya ningún antecedente perinatal o en la historia que pueda ser motivo de preocupación. Sin duda, esa primera visita es muy importante, pero lo más importante es el seguimiento posterior. Precisamente sobre él, tras esa primera visita, ¿cuál es la frecuencia de visitas y de consulta al pediatra? Normalmente se hace una visita en el momento de nacer, que es la que acabamos de hablar ahora, una visita inicial. También se les hace una visita de alta antes de irse del hospital, porque hay cosas que no pueden percibirse en las primeras horas. Hay un momento de transición de la vida intrauterina hasta la vida del recién nacido, del niño, que tienen que pasar unas horas para que vaya adaptándose, y hay cosas que en las primeras horas pueden no estar todavía definidas. Por ejemplo, puede haber un soplo cardíaco que se oiga o que no se oiga y aparezca después o desaparezca después, y eso hay que verlo. Y después es muy importante una nueva visita en los primeros 7-10 días de vida después del alta hospitalaria. Luego depende un poco ya de los niños. ¿Y cuáles son las dolencias más frecuentes en estos 12 primeros meses de vida? Bueno, los pediatras hacemos dos cosas. Por un lado, el control de salud del niño sano. En principio ahí no hablaríamos de dolencia, sería del control evolutivo del niño sano, ver su desarrollo psicomotor, la alimentación, la prevención de accidentes, control del niño sano. Y por otra parte, si el niño nace con algún problema, que en los hospitales con frecuencia hay niños que tienen algunos problemas, pues las características ya son distintas y van a marcar su calendario. Claro, porque el control pediátrico es diferente también en función de si el niño ha nacido prematuro, ¿no? Sí, si el niño ha nacido prematuro, sin duda el control es distinto, pero es que dentro de los prematuros también hay diferentes grados de prematuridad. Hay que tener en cuenta que es prematuro el niño que nace por debajo de las 37 semanas de gestación cumplidas. Por debajo de 37 semanas tenemos niños de 36, 35 semanas, pero también algunos de 24, 25 o 6 semanas de edad gestacional. Algunos prematuros están un par de semanas en el hospital o una semanita, y otros están durante varios meses. Cuanto menos es la edad gestacional, más riesgo hay y más control necesitan esos niños. Y precisamente sobre ese control, ¿cuáles son los cuidados y las necesidades especiales que requieren los bebés prematuros? Bueno, hablando de los grandes prematuros y fundamentalmente de los niños que nacen con menos de 1.500 gramos o menos de 32 semanas de edad gestacional, nos preocupa inicialmente la maduración pulmonar, porque son niños que van a pasar de la vida intrauterina a tener que respirar sin la placenta materna, utilizando sus pulmones, y muchas veces el pulmón de 32 semanas o de menos de 32 semanas es un pulmón que todavía no está preparado para eso. Entonces, inicialmente, para sobrevivir nos preocupa mucho eso, pero es que igual que es inmaduro el pulmón, son inmaduros todos los órganos, el cerebro, el sistema digestivo, la retina, todos los órganos son muy maduros. Hay que ir viendo poco a poco cómo van madurando todos los sistemas. ¿Y hoy por hoy se ha conseguido reducir el tiempo que pasan los bebés prematuros en la incubadora? Desafortunadamente no.
La verdad que los cuidados perinatales han mejorado, los cuidados neonatales también, cada vez sobreviven más prematuros, la mortalidad es mucho menor, la morbilidad en los prematuros extremos, es decir, el tener problemas, todavía existe en valores elevados, a menor edad gestacional, más riesgo de tener problemas. Pero bueno, yo quiero lanzar un mensaje esperanzador. Hay muchos niños de 25, 26, 27 semanas que están muy bien. Doctor, ¿y qué ocurre con los que nacen casi a término, no tan prematuros como estos que acaba de mencionar? Sí, la verdad que me alegra que me hagas esa pregunta, porque hay la sensación, o en los últimos años había esa sensación, de que efectivamente los prematuros, muy prematuros, tenían muchos problemas y que una vez pasado pues esto que hablábamos antes, las 32 semanas, el 1,5 kilos de peso, pues que los niños tenían pocos problemas, que sobrevivían la mayoría y que era poco relevante el problema. Pero la verdad es que cada vez se ha visto que los niños que nosotros llamamos prematuros casi a término tienen también su problemática, porque son niños que tampoco tenían que haber nacido en ese momento y que por circunstancias diversas pues nacen antes de tiempo. Esos son niños también que han nacido antes de tiempo, que no estaban programados para nacer en ese momento y también pueden presentar bastantes problemas de todo tipo, pero los que más nos preocupan siempre son fundamentalmente los madurativos y los de desarrollo del sistema nervioso central. Y una vez que abandonan el hospital, el centro hospitalario, ¿cuál es el seguimiento que deben tener estos bebés prematuros? Bueno, pues los niños prematuros tienen que tener un calendario un poco diferente a los otros niños. Nosotros normalmente utilizamos el concepto de edad corregida. Cuando los niños nacen en la semana 26, hay que tener en cuenta que les faltaba para nacer pues hasta la semana 38, 39, 40, hasta 42, que se sale de cuentas, les faltaban muchas semanas. Entonces son niños que les faltaban aproximadamente 3 meses para nacer. Pero puede ser que les faltasen 2 meses o que le faltase 1 mes. Nosotros corregimos la edad. Entonces, una cosa es la edad cronológica, los niños nacen y el día que nacen es el día de su nacimiento y de su cumpleaños durante toda su vida, pero en esta primera etapa de la vida corregimos la edad, de tal forma que un niño que nace en la semana 26-27 a los 3 meses para nosotros está con una edad corregida de 0 meses, es como si fuera recién nacido. Las vacunas y todas estas cosas se las vamos poniendo por la edad cronológica, pero el desarrollo evolutivo, la maduración, hay que seguir un calendario corregido. La alimentación también la llevamos por el calendario corregido. Cuando se van de alta, normalmente los vemos hasta los 3 años de edad. Inicialmente los vemos cada 3 meses, el primer año de vida, posteriormente cada 6 meses durante su segundo año de vida y los vemos una vez más a los 3 años, el año de la escolarización previo al alta. Estos son controles de seguimiento del niño prematuro a nivel hospitalario, pero por supuesto todos esos niños lo primero que hacen en el momento que se van de alta del hospital es también ponerse en contacto con su pediatra de cabecera, con su pediatra de atención primaria, para que los conozca, para que tenga los antecedentes de estos niños y, bueno, esté en contacto con nosotros un poco para, entre todos, seguir a los niños que han sido prematuros. ¿Y las madres deben tener unos cuidados especiales con estos niños, además del seguimiento médico? Bueno, generalmente lo que se establece con estos niños tan prematuros en el hospital, con las familias, en una relación de confianza. Y en un momento hay bastante temor, pero en el momento que van pasando las semanas o los meses, ellas se van incorporando a los cuidados, sobre todo al final de la hospitalización, manejar a los niños pues prácticamente como si estuvieran en casa. De hecho, durante los últimos días de hospitalización es como si el niño estuviera en su casa, simplemente con cuidados rutinarios que podría estar recibiendo en casa y las madres y los padres, porque ambos progenitores se incorporan al cuidado, pues se hacen de alguna forma al niño, ¿no? Generalmente no suele haber problemas porque ellos han vivido toda la evolución del niño y ven que el niño está ya para irse para casa. Es verdad que hay cierta prevención por parte de algunas madres, pero son las menos, porque lo normal es que el niño se vaya en condiciones para llevar los cuidados de un niño normal. Por tanto, no deben obsesionarse, ¿no? Exactamente, no hay que obsesionarse, no hay que sobreprotegerlos, porque entonces entraríamos en otro problema, del que no hablaremos ahora, pero el de los niños vulnerables y excesivamente protegidos. A estos niños hay que tratarlos como a todos los niños, muy bien, pero sin sobreprotección. Hablando de manera global, incluyendo a todos los bebés, ya en este primer año de vida se deben someter a los pinchazos de las vacunas. ¿Cuáles son las que se ponen en estos 12 primeros meses?
En los primeros meses de vida, en el primer año de vida, se ponen vacunas a los niños. En el momento del nacer, todos los recién nacidos gallegos reciben la primera dosis de la vacuna de hepatitis B. Después, el calendario vacunal ya establece vacunas también a los 2, 4, 6 meses y después a los 15 y 18 meses. Y hay algunas vacunas que no están en el calendario todavía, pero que también son aconsejables y que se ponen también en estos primeros meses de vida. Y en este primer año de vida, en estos primeros meses, ¿se pueden realizar pruebas para diagnosticar enfermedades congénitas? Sí, sin duda. Tenemos la fortuna de vivir en la comunidad autónoma gallega, que es una de las comunidades que más desarrollado tiene el sistema de despistaje de enfermedades metabólicas al nacimiento. Las famosas pruebas del talón y de orina que todo el mundo manda de sus recién nacidos a Santiago para realizar las pruebas de detección metabólica. Es un programa que cada vez ha aumentado el número de enfermedades metabólicas que detecta de forma precoz para, con un diagnóstico precoz, disminuir las consecuencias de esas enfermedades y en algunos casos hacer una vida normal, porque algunas de esas enfermedades simplemente con la detección y con algunas medidas se curan. ¿A qué enfermedades metabólicas se refiere? Bueno, fundamentalmente las enfermedades metabólicas que clásicamente se han venido diagnosticando por esta técnica de enviar las pruebas metabólicas a Santiago era el hipotiroidismo, el tener problemas de tiroides los recién nacidos, la fenilcetonuria, que es una enfermedad metabólica que los niños se ponen muy enfermos en el momento que empiezan a comer porque tienen defectos enzimáticos complejos que hacen que puedan tener problemas, pero además se ha añadido ahora pues la fibrosis quística, otras muchas enfermedades. Hay muchas determinaciones que se hacen en esas simples gotas de papel que se envían a Santiago. ¿Y en estos primeros meses también se pueden realizar pruebas para detectar, por ejemplo, la sordera? Sí. De hecho, el programa de detección de hipoacusia, el programa de detección de sordera, es un screening universal en este momento en la Comunidad de Galicia. Empezó haciéndose hace unos años ya en los grandes hospitales públicos, después se ha cedido a todos los hospitales de la red pública e incluso ahora también en los hospitales de la red privada. Todos los niños gallegos que nacen en nuestra comunidad pasan un screening de audición. ¿Se pueden detectar también otras patologías hereditarias? Sí, otra de las cosas que también se hace con cierta frecuencia ya es ver un poquito la historia familiar y la historia perinatal. En los embarazos de riesgo o cuando se detecta algún problema puede hacerse diagnóstico prenatal de muchas enfermedades. Y, por ejemplo, si un niño tiene una cardiopatía congénita, el siguiente embarazo, el que sería el del hermano o hermana de ese niño, pues ya hay que estar con una prevención especial, aunque el riesgo no aumenta mucho, pero aumenta discretamente con respecto a la población general. A esas personas se les hace una ecocardiografía fetal. Igualmente que se le hace a esas personas, pues se le puede hacer a personas que tengan enfermedades congénitas, familiares, conocidas. O sea, depende mucho de la historia de cada familia. Doctor, en estos primeros meses de vida, uno de los aspectos más importantes es la alimentación, tanto para el crecimiento como para el fortalecimiento del sistema inmunitario, ¿no? Exactamente, la alimentación es un pilar muy importante. No olvidemos que ahora prácticamente no hay problemas con la alimentación, los niños se están alimentando, pero hace tan solo 3 o 4 décadas en nuestro país había niños que se deshidrataban, había niños hiponutridos, había niños con problemas de alimentación. Ahora lo que estamos empezando a ver un poco es el lado contrario. Hay algunos niños con problema de sobrepeso o de hiperalimentación, no tanto en el primer año de vida como en etapas posteriores. ¿A qué se refiere con la hiperalimentación? Bueno, fundamentalmente me refiero a estos niños que comen un poco por encima de lo que deberían comer. Los niños, como cualquier persona, tienen sensación de hambre, tienen sensación de saciedad, por tanto, el ofrecerles continuamente comida, pues no es una buena práctica. Yo con frecuencia los pediatras vemos a personas, a familias que dicen es que lo veo muy delgado, es que come muy poco, y luego vas a las curvas de crecimiento y no reflejan eso, reflejan que el niño va en el percentil adecuado desde que nació, con su talla, con su longitud. Sin embargo, hay otros niños que empiezan a preocupar cuando empiezan a tener, por ejemplo, un percentil de peso por encima del de su talla, incluso muy por encima del de su talla, que sería lo más preocupante, y muchas veces eso es debido a excesos en la alimentación. Probablemente sea una conquista de la sociedad el hecho de pensar que como hace muchos años o históricamente el
mucha gente no podía comer, o es un país que viene de donde viene y hay gente que ha pasado hambre. Pero ahora hay que comer lo que hay que comer, no hay que comer cuanto más mejor. Precisamente en relación con la alimentación, la Organización Mundial de la Salud defiende la lactancia materna como el alimento ideal para el desarrollo y el crecimiento de los bebés. De hecho, existen asociaciones como Criando en A Coruña que promueven la lactancia materna y ofrecen a las madres todo tipo de información. La lactancia materna se ha perdido en los países industrializados y ahora se vuelve a retomar, y ahora es cuando, comparando pues con lo que es la lactancia artificial que ha imperado durante muchos años, vemos todos los beneficios. Parece que en general todos tenemos la idea de que aporta muchas cosas buenas al bebé, y eso es cierto, pero también es cierto que a la madre le aporta muchísimas cosas positivas. Desde el momento en que da a luz, le ayuda a su recuperación. Previene el cáncer de mama, previene el cáncer de útero, previene incluso la osteoporosis. Eso a nivel de salud. Luego, lo que es el apego con el bebé, el tener al bebé pegado, tomando la teta día y noche, hora tras hora, une mucho. Lo que son los primeros meses son imprescindibles, incluso yo diría los primeros días, porque la primera leche es la primera vacuna para el bebé. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, y luego poco a poco empezar a introducir otros alimentos. Pero también es cierto, y que hay mucha gente que lo desconoce, que la OMS también recomienda como mínimo dar 2 años, y a partir de los 2 años hasta que la mamá y el bebé quieran. Bueno, pues mi peque, que ya no es tan peque, se llama Artai, ahora mismo tiene 14 meses, sigue tomando teta, basicamente o 90% do que toma agora mesmo é peito, aínda que come absolutamente de todo que lle damos o proba. A verdade é que de momento seguimos co peito e espero continuar co peito moito tempo, todo o que el queira, a verdade. A través dun libro soupen que había asociacións de lactancia, busquei información en internet e apareceu Criando e aquí me viñen. Como me gustou moito o trato e o que se facía aquí polas nais que querían dar o peito, decidín que quería colaborar na medida das miñas posibilidades. A maior parte do tempo eso, compartir unha experiencia, coñecer as experiencias das outras nais, ás veces lle resolves algunha duda e outras veces che resolven elas a ti. La asociación Criando está formada por madres que hemos amamantado a nuestros hijos y que tenemos pues interés de alguna manera de promocionar la lactancia materna. Nosotras desde la asociación no nos podemos entrometer, hacemos lo que podemos y ayudamos, sobre todo a las que piden ayuda. También hay mamás que dan la teta y también se sienten mal o se sienten presionadas porque desean seguir amamantando o amamantar de manera exclusiva, y la sociedad que les rodea, la familia, el sistema sanitario, en ocasiones no apoya esa lactancia. Las madres que no pueden dar el pecho a sus hijos por la razón que sea no tienen por qué sentirse culpables. La mejor madre del mundo era la mía y a mí no me dio la teta. Yo he dado la teta muchos años y yo creo que partimos de que las madres queremos hacer pues lo mejor para nuestros hijos. ¿Influye en la salud del bebé que la leche sea materna o artificial? Bueno, sin duda, lo más recomendable es la leche materna. Afortunadamente, la industria tiene un sustituto para cuando no es posible recibir leche materna, que sigue siendo la primera opción. La industria ha investigado, ha intentado aproximar lo más posible la leche de vaca, que es la que definitivamente se trata, para humanizarla lo más posible. De hecho, la leche artificial también se llama leche humanizada, pero a día de hoy la recomendación es lactancia materna y cuando esto no es posible, leche artificial. ¿Y cuándo no es posible? ¿En qué casos la madre no puede dar el pecho a su hijo? Hay muchas causas. Puede haber una enfermedad materna que lo contraindique, puede haber algún tratamiento que la madre necesite que lo contraindique, que advierto que son pocos. Se puede lactar con casi todo. Desde luego con analgésicos, con antibióticos, con muchos de los medicamentos
que se toman con frecuencia en el periodo de lactancia o que son necesarios en esos momentos, se puede lactar. Otra cosa diferente es pues una persona que necesita quimioterapia o tratamientos hormonales o otro tipo de tratamientos que a veces habría que valorar, pero el estar tomando algo no tiene que decir que no pueda recibir el niño lactancia. Hay que consultarlo, se consulta con el pediatra, porque la mayoría de las veces se puede lactar recibiendo tratamientos. Y luego hay otras causas, pues causas anatómicas o de diverso tipo que hacen inviable que se pueda lactar, o también causas del propio recién nacido, que él no pueda alimentarse al pecho. Por ejemplo, pues porque tenga lo que hablábamos antes de los prematuros, que tenga que estar hospitalizado durante semanas y a lo mejor hay una discordancia anatómica. La boca de un niño de 26-27 semanas no está preparada para un pezón, pero sí puede empezar a recibir lactancia materna, leche de la madre, desde esos primeros momentos de vida. Leche de la madre, que es una leche prematura, las necesidades del prematuro también son especiales y esas leches a veces hay que fortificarlas. Se fortifican, pero se utiliza la leche materna. ¿Y cuál es la frecuencia de la toma de la leche? ¿Se establecen horarios? ¿Se alimenta al bebé cuando lo pide él? Las tomas se deben realizar a demanda, generalmente a demanda. Tiene que haber un vínculo entre la madre y el niño y el ver unas necesidades. En los primeros días de vida eso se sabe. El niño va a pedir y además va a cambiar las características del llanto en función de que esté incómodo, cómodo o que tenga hambre. Son llantos diferentes. No se debería de establecer una cadencia, pero lo que sí es verdad es que los niños muy pequeños que nacen con 2,5 kilos, un poquito por debajo de 2,5 kilos, o los muy grandes, son los que necesitan en los primeros días alimentación más frecuente y que deberían de recibir tomas espaciadas no más de 3 horas. ¿Y a partir de qué mes el bebé puede ingerir otro tipo de alimento que no sea leche? Aparte de poder, la recomendación es que hasta los 6 meses de edad la leche materna exclusiva, hablo exclusivamente leche materna, puede ser suficiente, pero a partir de los 6 meses hay que empezar lo que llamamos el Beikost, la alimentación complementaria, empezar a utilizar otro tipo de nutrientes. Y en estos primeros meses también los bebés empiezan a emitir los primeros sonidos, los primeros balbuceos. ¿Hay alguna manera, algún método de estimular el lenguaje? Lo más importante para estimular el lenguaje es hablar, es la audición, es la música, es el sonido. Generalmente los niños aprenden el idioma materno y paterno, el idioma de los padres. Hay muchas familias bilingües que hablan en 2 idiomas y los niños aprenden los 2 idiomas. Es que haya una inmersión en el mundo del sonido, ¿no? Nosotros no hablamos de trastorno del lenguaje porque el niño retrasa el habla. Hasta los 3 años de vida el niño puede no hablar correctamente o incluso hablar muy poquito y sería un retraso del lenguaje simple. Lo más importante es la comprensión. La comprensión sí que tiene que ir por delante y hay que empezar a ver que el niño comprende. Pero bueno, el primer año de vida lo que tiene que estar es inmerso en el idioma, inmerso en el sonido. Pues con este último mensaje, con estas últimas recomendaciones, despedimos el programa. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en Vital. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias un día más por estar ahí. Esperemos que hayan aprendido y disfrutado y sobre todo que hayan comprendido que el primer año de vida del bebé marca su futuro desarrollo. Hasta aquí Vital. Sean felices y cuídense.